Hay momentos en la vida en los que creemos que lo importante ocurre a plena luz del día, cuando estamos activos, cuando sentimos que tenemos el control de cada decisión, pero la verdad es más silenciosa y mucho más profunda, porque hay procesos invisibles que determinan nuestro bienestar mientras pensamos que todo está en calma, y uno de esos momentos clave ocurre cada noche, justo después de la cena, cuando el cuerpo empieza a hablar en un lenguaje que pocos comprenden, un lenguaje que no grita, pero que define cómo te sentirás mañana, cómo será tu energía, tu descanso y tu salud a largo plazo. Y es aquí donde comienza una reflexión que puede cambiar tu forma de ver algo tan cotidiano como tu última comida del día. Porque no se trata solo de comer, se trata de entender cómo responde tu organismo en ese instante aparentemente insignificante. Y es en este punto donde las enseñanzas inspiradas en Dr. Ramón Gómez empiezan a cobrar sentido, recordándonos que el cuerpo humano no funciona de manera lineal, sino que sigue ritmos internos, ciclos que evolucionan a lo largo del día y que modifican la forma en la que gestionamos la glucosa, especialmente durante la noche, cuando la sensibilidad a la insulina disminuye de manera natural, creando un escenario en el que cualquier decisión alimentaria puede tener un impacto mucho mayor del que imaginas. Y quizás nunca te lo habías planteado de esta forma, pero cada cena es una oportunidad o un riesgo, una elección que puede estabilizar tu organismo o empujarlo hacia un desequilibrio silencioso que no se nota de inmediato, pero que se acumula con el tiempo. Y aquí es donde surge una pregunta inquietante. Una de esas que no puedes ignorar una vez que la escuchas. ¿Qué está ocurriendo realmente en tu cuerpo cuando te vas a dormir después de haber cenado sin prestar atención? Porque mientras descansas, tu sistema metabólico sigue trabajando, procesando, ajustando, intentando mantener el equilibrio. Pero si las condiciones no son las adecuadas, ese equilibrio se rompe poco a poco, generando picos de glucosa que afectan no solo a tu descanso, sino también a tu energía al despertar, a tu claridad mental y a tu capacidad para afrontar el día siguiente. Y lo más sorprendente es que todo esto sucede sin hacer ruido, sin señales evidentes al principio, lo que lo convierte en un desafío aún mayor, porque lo que no se ve, no se corrige, y lo que no se comprende, se repite. Y así, noche tras noche, muchas personas entran en un ciclo que parece inofensivo, pero que en realidad está moldeando su salud de forma profunda. Y sin embargo, dentro de esta realidad hay algo poderoso, algo transformador. Porque cuando empiezas a comprender estos procesos, cuando tomas conciencia de cómo funciona tu cuerpo en esos momentos clave, todo cambia. Porque ya no comes por inercia, ya no decides sin pensar. Empiezas a actuar con intención, con conocimiento, con una visión diferente que te permite recuperar el control, no desde la restricción, sino desde la comprensión. Y ese es el primer paso hacia una transformación real que comienza, curiosamente, en el momento más tranquilo del día, justo antes de dormir. Pero lo verdaderamente inquietante no es solo lo que ocurre, sino lo que podría estar ocurriendo sin que te des cuenta. Porque mientras crees que una cena abundante es una forma de relajarte después de un día largo, tu cuerpo puede estar entrando en un estado de lucha silenciosa, intentando gestionar un exceso de glucosa en un momento en el que biológicamente no está preparado para hacerlo con eficacia. Y ahí es donde aparece ese desequilibrio que no se siente de inmediato, pero que deja huella, una huella que se manifiesta en forma de fatiga al despertar, de sueño poco reparador, de esa sensación inexplicable de no tener energía suficiente, incluso después de haber dormido horas. Y es precisamente en ese punto donde la mayoría de las personas se confunden, porque buscan respuestas en el estrés, en la edad o en factores externos, sin imaginar que una de las claves más importantes se encuentra en algo tan cotidiano como la cena. Y es aquí donde la perspectiva inspirada en Dr. Ramón Gómez adquiere una profundidad aún mayor, porque no se trata solo de entender que la sensibilidad a la insulina disminuye por la noche, sino de comprender las consecuencias reales de ignorar ese hecho, porque cada pico de glucosa nocturno no solo afecta a ese momento concreto, sino que altera la forma en la que tu cuerpo regula la energía, influye en tus hormonas y condiciona incluso tu apetito al día siguiente, creando un ciclo difícil de romper si no se identifica a tiempo. Y aquí es donde el suspense se intensifica, porque la pregunta ya no es si esto ocurre, sino desde cuándo está ocurriendo en tu vida sin que lo hayas notado. ¿Cuántas noches han pasado en las que tu organismo ha tenido que compensar decisiones que parecían inofensivas? ¿Cuántas veces has sentido ese cansancio inexplicable, sin saber que quizás la respuesta estaba en tu última comida del día? Y lo más importante, ¿cuánto tiempo más puede mantenerse ese patrón
antes de que las consecuencias sean más evidentes, más difíciles de ignorar, más complejas de revertir, porque el cuerpo siempre habla, pero no siempre lo hace de forma inmediata. A veces sus mensajes son sutiles, progresivos, casi imperceptibles, hasta que un día dejan de serlo. Y es en ese punto donde muchas personas se enfrentan a una realidad que podría haberse evitado con conocimiento y conciencia. Pero dentro de esta incertidumbre también hay una oportunidad poderosa, porque entender este proceso no es motivo de miedo, sino de transformación. Es la posibilidad de romper ese ciclo silencioso y empezar a construir hábitos que trabajen a favor de tu biología, que respeten tus ritmos internos y que conviertan la noche en un momento de recuperación real en lugar de un campo de batalla metabólico. Y cuando empiezas a ver la cena desde esta perspectiva, todo cambia, porque ya no es solo el final del día, sino el inicio de lo que será tu mañana. Un punto de inflexión en el que cada elección tiene un impacto mucho más profundo de lo que jamás imaginaste. Y cuando comprendes todo esto, algo cambia dentro de ti de una forma que ya no tiene marcha atrás. Porque empiezas a ver la noche como un momento decisivo y no como un simple cierre del día. Empiezas a entender que cada cena es una oportunidad silenciosa para cuidar tu energía, tu descanso y tu futuro. Y esa comprensión no nace del miedo, sino de la conciencia. Porque cuando sabes cómo funciona tu cuerpo, dejas de actuar por costumbre y empiezas a actuar con intención. Y es precisamente ahí donde surge la verdadera motivación. Esa que no depende de la fuerza de voluntad, sino del conocimiento profundo. El mismo conocimiento que tantas veces ha explicado Dr. Ramón Gómez. Su forma de entender la salud metabólica como un proceso que se construye poco a poco, con decisiones pequeñas pero constantes que, con el tiempo, marcan una diferencia enorme. Y es entonces cuando empiezas a mirar tu cena con otros ojos, no como una recompensa emocional después de un día largo, sino como una herramienta poderosa que puede ayudarte a dormir mejor, a despertar con más claridad mental y a sentir una energía más estable durante el día. Y lo más interesante es que no necesitas cambios extremos ni sacrificios imposibles, porque la verdadera transformación no ocurre de un día para otro. Ocurre cuando empiezas a respetar los ritmos naturales de tu cuerpo, cuando comprendes que por la noche necesitas equilibrio y no excesos, calma y no sobrecarga, conciencia y no automatismo. Y en ese momento algo se vuelve evidente, porque ya no se trata solo de la glucosa, se trata de tu bienestar, de tu tranquilidad, de esa sensación de despertar sin cansancio y de sentir que tu cuerpo trabaja contigo y no contra ti. Y eso es algo que muchas personas creen imposible hasta que empiezan a prestar atención a los detalles que antes ignoraban. Porque la salud no se pierde de golpe, ni se recupera de golpe. Se transforma lentamente, noche tras noche, decisión tras decisión. Y cuando asumes esa verdad, descubres que tienes más poder del que imaginabas, porque cada día te da una nueva oportunidad para hacerlo mejor, para escuchar a tu cuerpo, para respetar sus ritmos y para construir un estilo de vida que no solo te ayude hoy, sino que también proteja tu futuro. Y esa es la verdadera motivación, la que no se basa en resultados rápidos, sino en la confianza de saber que estás avanzando en la dirección correcta, paso a paso, sin presión, sin miedo, pero con una claridad que antes no tenías. Y si este tipo de contenidos te están ayudando a comprender mejor tu cuerpo y a mejorar tu bienestar, suscríbete, deja tu like y activa la campanita para que puedas ver nuestros nuevos videos antes que nadie.